yaparsan yap, aşk yine yap. Ne dediğin değil, nasıl dedin ona. Açılır kapılar ardına kadar. Kalpten gülersen kalanını kal. Tenía la intención de experimentar con niños utilizando electricidad para mejorar su rendimiento académico. Soy Nikola Tesla, nacido en Smiljan, que ahora forma parte de Croacia, en 1856, y mi vida ha estado marcada por mi incansable búsqueda de la verdad en el mundo de la electricidad. Permíteme contarte mi historia en primera persona. Mi pasión por la electricidad y la física comenzó desde joven. Después de estudiar en las universidades de Graz, en Austria, y Praga, en la actual República Checa, me embarqué en una carrera que me llevó a trabajar en diversas industrias eléctricas en París y Budapest. Sin embargo, mi verdadero destino se cumpliría cuando decidí trasladarme a los Estados Unidos en 1884. Allí, tuve la oportunidad de trabajar junto a Thomas A. Edison, quien en ese momento era un defensor de la corriente eléctrica continua. Nuestras constantes disputas finalmente me llevaron a abandonar su compañía. Fue entonces cuando me asocié con George Westinghouse, quien compró las patentes de mi motor y un revolucionario transformador que facilitaría la distribución de la corriente alterna a los usuarios finales. Juntos, ganamos la batalla de la distribución de energía, demostrando que la corriente alterna era más eficiente y económica que la continua. En 1893, nuestro sistema fue adoptado en la central hidroeléctrica de las Cataratas del Niágara, marcando un hito en la historia de la electricidad. En Nueva York, fundé un laboratorio de investigaciones electrotécnicas donde hice importantes descubrimientos, incluido el principio del campo magnético rotatorio y los sistemas polifásicos de corriente alterna. Fui el creador del primer motor eléctrico de inducción de corriente alterna y desarrollé numerosos inventos eléctricos, como el famoso montaje Tesla, un transformador de radiofrecuencia que resultó invaluable para sintonizar receptores radioeléctricos. Además, predije la posibilidad de realizar comunicaciones inalámbricas mucho antes que Marconi, lo que llevó a que la unidad de medida de la intensidad del flujo magnético en el sistema internacional se denominara Tesla en mi honor. Mis invenciones y patentes se sucedieron con rapidez. En 1887, inventé el motor de inducción de corriente trifásica, basado en el trabajo de John Hopkinson. Este motor revolucionario permitió la generación de un campo magnético rotatorio, aunque inicialmente el rotor tenía un cierto retraso en relación con la frecuencia de la corriente. Fue en 1902 cuando el sueco Ernst Danielsen desarrolló el motor sincrónico, basado en mi trabajo, que eliminó ese retraso y logró que el motor girara a la misma velocidad que la frecuencia de la corriente. En 1891, di vida a la bobina que lleva mi nombre, una innovadora creación que generaba un campo de alta tensión y alta frecuencia. 2 años después, descubrí el fenómeno de la luz de Tesla en las corrientes alternas de alta tensión y alta frecuencia. Estudiando estas corrientes, revelé que las lámparas de incandescencia brillaban cuando se acercaban a un conductor con corriente eléctrica y que los tubos de vidrio vacíos emitían luz cuando se conectaban a un extremo y se acercaban al otro a un conductor con corriente de alta frecuencia. También demostré que el cuerpo humano podía conducir estas corrientes de alta frecuencia sin sufrir daño alguno. Mi vida estuvo dedicada a la investigación y a la creación de tecnologías que cambiarían el mundo de la electricidad. A lo largo de los años, mis contribuciones a la ciencia y la tecnología eléctricas han dejado una huella imborrable en la historia. Nací el 14 de marzo de 1879 en la ciudad alemana de Ulm, siendo el primogénito de Hermann Einstein y Pauline Koch, en una familia de origen judío. Desde mi infancia, fui un niño tranquilo y reflexivo, con un desarrollo intelectual que avanzaba a su propio ritmo. Mi camino hacia las ideas revolucionarias que definirían mi vida y la física moderna comenzó de manera poco convencional. En mi juventud, admiraba la elegante unificación de la física terrestre y celeste realizada por Isaac Newton en el siglo XVII.
Sin embargo, hacia finales del siglo XIX, se hicieron evidentes las limitaciones de la física clásica para explicar ciertos fenómenos. Fue mi responsabilidad abordar estas deficiencias y crear un nuevo paradigma, la teoría de la relatividad, que se convertiría en el pilar de la física moderna. La relatividad, aunque desconcertante para la mente común, se erige como uno de esos logros que separan a la ciencia del entendimiento cotidiano. A lo largo del siglo XX, mis ideas, por más incomprensibles que parecieran, fueron confirmadas. Este hecho contribuyó a que mi nombre sea uno de los más destacados en la historia de la ciencia, ya que enfrentar la certeza de conceptos tan abstractos como el aumento de la masa con la velocidad es rendirse ante la magnitud de la genialidad humana. Mi vida escolar no estuvo exenta de dificultades. En mis primeros años, me consideraba un estudiante lento en comparación con otros. En 1894, debido a problemas económicos, mi familia se trasladó a Milán, mientras yo permanecía en Múnich para completar mis estudios secundarios. Fue solo en 1896 que comencé mis estudios superiores en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, donde mi relación con el matemático Germán Minkowski sentó las bases para mi futura obra. Mi paso por la Oficina Confederal de la Propiedad Intelectual de Berna, a partir de 1902, marcó un punto crucial en mi vida. En 1903, me casé con Mileva Marik, mi compañera de estudios en Zúrich, con quien tuve 2 hijos. Sin embargo, en 1919, nos separamos y más tarde me casé con Elsa, mi prima. Durante 1905, publiqué varios trabajos en los Annalen der Physik, lo que me permitió obtener mi doctorado y sentar los fundamentos de la teoría de la relatividad restringida. La famosa ecuación E igual a mc², que relaciona la energía y la masa, se convirtió en un pilar de mi trabajo. A medida que mi reputación crecía, fui galardonado con el Premio Nobel de Física en 1921 por mis investigaciones sobre el movimiento browniano y el efecto fotoeléctrico. A lo largo de mi carrera, me esforcé por unificar el electromagnetismo y la gravedad en una teoría de campo unificado. Sin embargo, esta búsqueda resultó elusiva y contribuyó a mi aislamiento de la comunidad científica. Mis últimos años estuvieron marcados por la amargura de no lograr el objetivo de una teoría unificadora y por mi preocupación por los asuntos mundiales. En 1939, insté al presidente Roosevelt a investigar la energía atómica ante la posibilidad de que los alemanes desarrollaran una bomba. Después de la Segunda Guerra Mundial, me uní a otros científicos en busca de formas de evitar el uso destructivo de la bomba atómica. Mi vida llegó a su fin en 1955 en el Instituto de Estudios Superiores de Princeton, donde había pasado los últimos años. A pesar de mi renombre, mi legado es complejo y a menudo paradójico, recordado tanto por mis contribuciones a la física como por mi activismo político. A través de mis logros y desafíos, llegué a simbolizar la creatividad y la perseverancia en la búsqueda del conocimiento humano. La Iglesia me condenó por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Soy Galileo Galilei, el famoso astrónomo, matemático y físico italiano. Permítame compartirles mi apasionante vida y algunas curiosidades poco conocidas que seguramente les sorprenderán. Nací el 15 de febrero de 1564 en Pisa, Italia. Desde muy joven, mostré un gran interés y talento por las ciencias, lo que me llevó a estudiar medicina inicialmente. Sin embargo, mi verdadera pasión estaba en la filosofía natural y las matemáticas, y pronto me dediqué por completo a ellas. En 1589, obtuve una cátedra en matemáticas en la Universidad de Pisa, y allí comencé a realizar experimentos para estudiar el movimiento de los cuerpos. Fue en esta época cuando observé que los objetos caían con la misma aceleración, independientemente de su peso, lo que contradecía la creencia establecida por Aristóteles. Mis experimentos me llevaron a formular las leyes del movimiento que hoy conocemos como la ley de la caída de los cuerpos. En 1609, construí mi propio telescopio, y este fue un punto de inflexión en mi carrera científica. Con él, realicé observaciones astronómicas nunca antes vistas.
Descubrí las montañas y cráteres de la Luna, las fases de Venus, las lunas de Júpiter y las manchas solares. Estos descubrimientos desafiaron las creencias geocéntricas de la época y respaldaron la teoría heliocéntrica de Copérnico, que sostenía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Sin embargo, mis descubrimientos astronómicos también me llevaron a conflictos con la Iglesia Católica. En 1616, el Santo Oficio me ordenó abstenerme de defender o enseñar la teoría heliocéntrica, ya que se consideraba herética. A pesar de esto, continué investigando y defendiendo mis ideas a través de mis obras, como Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. En 1632, mi obra, Diálogo, fue censurada y condenada por la Iglesia. Fui arrestado y llevado ante el Tribunal de la Inquisición. Obligado a retractarme de mis teorías, fui condenado a arresto domiciliario por el resto de mi vida. A pesar de las restricciones impuestas, continué trabajando y escribiendo hasta mi muerte el 8 de enero de 1642. Mis contribuciones a la ciencia y la astronomía fueron enormes. Además de mis descubrimientos astronómicos, también hice importantes aportaciones a la cinemática y la dinámica, sentando las bases para las leyes de la física moderna formuladas por Isaac Newton. Pero más allá de mis logros científicos, también hay algunas curiosidades sobre mí que podrían sorprenderles. Aunque se me atribuye el invento del telescopio, en realidad perfeccioné el diseño de un instrumento ya existente. Fui un gran defensor del heliocentrismo y la teoría de Copérnico, pero también fui cauteloso en presentar mis ideas para evitar conflictos con la Iglesia. Mi visión se debilitó con la edad, y hacia el final de mi vida, perdí completamente la vista. Fui padre de 3 hijos ilegítimos con una mujer llamada Marina Gamba, a quien nunca llegué a casarme. Mi vida estuvo llena de desafíos y controversias, pero siempre me mantuve fiel a mi pasión por la ciencia y la búsqueda de la verdad. Espero que esta narración detallada de mi vida y algunas curiosidades poco conocidas les haya sido interesante. Mi legado como uno de los grandes científicos de la historia sigue vivo hasta el día de hoy. Gracias por conocer más sobre mí, Galileo Galilei.